¿Qué tal, hermanos? Vamos a dar inicio a este estudio bíblico sobre algunas lecciones que podemos encontrar en el libro de Samuel, tanto en el primer libro como en el segundo libro. Es una serie de estudios bíblicos que será, espero, muy edificante para todos nosotros, encontrando enseñanza y grandes tesoros en la palabra de Dios, como en todos los libros de la Biblia. Hagamos una oración. Señor, queremos rogar de tu ayuda, Señor, al iniciar este estudio bíblico sobre el libro de Samuel, primero y segundo, que tú nos ayudes, Señor, que nos hables claramente y que podamos aprender, Señor, las lecciones que este libro tiene para nosotros, Señor, y que podamos atesorarlo en nuestro corazón, en nuestra mente, y nos ayude, Señor, para el desarrollo de nuestra vida. Lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hermanos, este libro de Samuel, que en nuestras Biblias encontramos en dos partes, primero y segundo libro de Samuel. En realidad es uno solo, fue escrito uno solo, pero cuando se hizo la traducción al griego, se dividió en dos, por facilidad de tener dos rollos en vez de uno solo muy, muy grande. La cobertura histórica de este libro es aproximadamente de 130 años, desde el nacimiento de Samuel, el profeta Samuel, aproximadamente en el 1100 a.C., hasta el fin del reinado de David, 970 a.C. La ubicación en la historia de Israel, lo veremos de la siguiente manera. Recordemos, hermanos, que Israel había sido rescatado de la esclavitud en Egipto. Dios hizo un pacto con ellos en el monte Sinaí. Llegaron finalmente a la tierra prometida, pero no fueron fieles a Dios ni a los mandamientos del pacto. Entraron en un caos moral que lo encontramos narrado en el libro de los Jueces. Por lo tanto, se vio la necesidad de tener líderes sabios y fieles. Y la respuesta a esta necesidad se encuentra precisamente en el libro de Samuel. En el libro de Samuel encontramos tres personajes principales. El profeta Samuel, del capítulo 1 al 7, principalmente ahí vemos narrada su historia, del primer libro de Samuel, capítulos 1 al 7. En segundo lugar, vemos a Saúl como el primer rey de Israel, del primer libro de Samuel, capítulo 8, hasta el final del primer libro de Samuel, capítulo 31. Se traslapan la historia de Samuel con la historia de Saúl en algunos capítulos. En tercer lugar, vemos a David como el mejor rey de Israel. Esto lo vemos desde el capítulo 16 del primer libro hasta el segundo libro, capítulo 20. Y finalmente, en el segundo libro de Samuel, de los capítulos 21 hasta el 24, vemos un final, todavía David escribiendo algunas cosas que nos resumen cómo ve David toda esta historia. Los tres personajes, Samuel, Saúl y David, los tres hicieron que se pasara de un grupo de tribus gobernados por jueces a un reino unificado gobernado por el rey David desde Jerusalén. Recordemos cómo se narra en la historia de los jueces, cómo surgieron caudillos o jueces
pero regionales en algunas de las tribus, no en todo Israel, sino en algunas de las tribus, y con enemigos que atacaban precisamente algunas de esas tribus. Vemos entonces en Samuel cómo con esta historia de estos tres personajes, ¿verdad?, finalmente se llega a un solo reino unificado y gobernado por el rey David desde Jerusalén como capital del reino. Tenemos que hablar acerca de los énfasis principales que vemos en este fascinante libro de Samuel. Vamos a ver el principio vamos a encontrar en este libro de Samuel el principio del reino en Israel. Vamos a ver también la preocupación por la lealtad al pacto. Vamos a ver también que el arca del pacto representa la presencia de Dios entre el pueblo. Vamos a ver la elección de Jerusalén como la ciudad de David, del rey David. También veremos, se ve como énfasis el pacto de David con sus acentos obviamente mesiánicos sobre nuestro Señor Jesucristo. También se encuentra en este libro de Samuel el pecado de David y sus graves y terribles consecuencias. Al leer el libro de Samuel, que se los recomiendo mucho, todo el libro de Samuel, primero y segundo, debemos tener en cuenta que en la Biblia hebrea pertenece a los profetas anteriores, junto con Josué, Jueces y Reyes. Recuerden que la Biblia hebrea tiene tres partes: la Torá, como nosotros le llamamos el Pentateuco. Luego están los libros de los profetas anteriores, estos 4 libros: Josué, Jueces, Samuel y Reyes. Y los profetas posteriores, Isaías, Jeremías, Ezequiel y los 12 que nosotros le llamamos profetas menores. Después vienen los escritos, la tercera sección de la Biblia hebrea, los llamados escritos. Ahí vienen todos los demás libros del Antiguo Testamento. Los hebreos, esto es porque estos libros que están en los profetas anteriores, Josué, Jueces, y Samuel y Reyes, que para nosotros son libros históricos. Lo que sucede es que los hebreos consideran que Dios habla a través de la historia de su pueblo. Y también, esto es muy importante, hermanos, que en estos libros se presenta la perspectiva de Dios en la historia de su pueblo, ¿sí? No solamente es el transcurrir de la historia, sino Dios presenta su propia perspectiva con respecto a lo que está sucediendo en la historia de Israel. También debemos de tener en cuenta, al estar en estos estudios del libro de Samuel, debemos de tener en cuenta que no hay ningún imperio dominando Palestina, no hay una potencia mundial. Y eso permite que surjan los poderes locales, en especial el poder del reino de Israel, de David y después de Salomón, y que pueda someter a los otros gobiernos o reyes, pero son reyes locales, son poderes locales. En el libro de Samuel encontraremos varias transiciones. Encontramos la transición del gobierno parcial y periódico de los jueces a una monarquía institucionalizada y hereditaria. También vemos la transición de un rey típico del cercano oriente, Saúl, aconsejado por un profeta, teniendo sus consejeros, ¿verdad?, en transición a uno que es leal a Jehová, el rey David.
También vemos la transición de no tener un lugar central donde more el nombre de Dios a un nuevo centro en Israel. Debemos de tener en cuenta también, hermanos, la preocupación que se ve en este libro de la verdadera adoración a Dios. Vemos, por ejemplo, cómo se presenta la profecía contra la casa de Elí, que no fueron fieles, él y sus hijos, en la adoración y en el servicio en la casa de Dios, ¿verdad? En el tabernáculo todavía, en los sacrificios, en los holocaustos. Vemos también la captura del arca del pacto y la traída del arca del pacto a Jerusalén. El intento de David también de construir un templo para el arca. Y finalmente, ¿verdad?, dentro de este marco de la verdadera adoración a Dios, David construye un altar donde finalmente se levantará el templo. También debemos de tener en cuenta, al estudiar este libro de Samuel, la tensión entre la monarquía y la lealtad al pacto. Se ve, por ejemplo, entre Samuel y el pueblo, ¿verdad?, cuando decide el pueblo pedirle un rey a Samuel. Y Samuel les habla, ¿verdad?, acerca de que va a haber dificultades y que Dios va a estar con ellos si se mantienen tanto el rey como el pueblo fieles al pacto de Dios. También en esta tensión vemos que hasta los reyes elegidos por Dios actúan como los otros reyes de las otras naciones. Y la lealtad esencial de David y los pactos de Dios con él. Eso también lo vemos en este marco. Otros temas que podemos encontrar en este libro es, por ejemplo, la mujer estéril que se ve desde Génesis, ¿verdad? La esterilidad de Sara, esposa de Abraham, la esterilidad de Rebeca, la esposa de Isaac, y la esterilidad aún de Raquel, ¿verdad?, una de las esposas de Jacob. Así que el tema de la mujer estéril está presente. Vemos a Ana, que no tiene hijo y que lo pide a Dios en oración. También otro tema que se vislumbra en este libro es la elección de Dios del inferior para cumplir sus propósitos del pacto, ¿verdad? No es Saúl el que va a cumplir los propósitos del pacto, sino es un humilde y sencillo pastorcillo llamado David. Otro tema que podemos encontrar en este libro es que en el cercano oriente el rey era considerado como la encarnación del pueblo, como su representante. Por eso la historia de Israel, comenzada aquí en Samuel y continuada en Reyes, se narra a través de la historia de sus reyes. La historia de Israel se narra a través de la historia de sus reyes. Y en este libro, hermanos, también encontramos tres principios muy importantes, tres principios clave que se muestran a lo largo de todo el libro. Y estos tres principios los encontramos en el Cántico de Ana, en el capítulo 2, al principio del libro. Ahí encontramos, en todo este cántico, encontramos estos tres principios que se van a desarrollar a lo largo no solo de este libro, de todo este libro de Samuel, sino a lo largo también de otros libros y de toda la historia posterior de Israel. Y por supuesto, hermanos, esto también se aplica a nosotros, ¿verdad? Estos tres principios los podemos aplicar a nuestra vida. Y es aquí donde estos estudios acerca de lecciones
que podemos encontrar en el libro de Samuel están sustentados. El primer principio lo encontramos, vayamos a primer libro de Samuel, capítulo 2, y veremos en este cántico de Ana, el primer principio del versículo 1 al 4. Encontramos este principio enunciado de la siguiente manera, o lo podemos enunciar de la siguiente manera. Dios se opone al orgulloso y exalta al humilde. Versículos 1 al 4. Dice así, estos versículos, y Ana oró y dijo, mi corazón se regocija en Jehová, mi poder se exalta en Jehová, mi boca se ensanchó sobre mis enemigos, por cuanto me alegré en tu salvación. No hay santo como Jehová, porque no hay ninguno fuera de ti, y no hay refugio como el Dios nuestro. No multipliquéis palabras de grandeza y altanería. Cesen las palabras arrogantes de vuestra boca, porque el Dios de todo saber es Jehová, y a él toca el pesar las acciones. Los arcos de los fuertes fueron quebrados, y los débiles se ciñeron de poder. En estos 4 versículos encontramos este principio, que Dios se opone al orgulloso y exalta al humilde. En el versículo 1, Ana expresa lo que produjo en ella el nacimiento de su hijo Samuel. Dice el capítulo 1, versículo 27, por este niño oraba y Jehová me dio lo que le pedí. Yo pues lo dedico también a Jehová todos los días que viva. Será de Jehová. Y adoró allí a Jehová. Es decir, Ana sintió gozo y alegría profundos en Dios, ¿verdad? Mi corazón se regocija en Jehová. También ella encuentra nuevas fuerzas, se siente fortalecida, porque dice, mi poder se exalta en Jehová. Y además, ¿verdad?, se siente tan fortalecida que hasta puede hablar contra sus enemigos. En este caso, la otra esposa de su marido, Elcana, porque ella la irritaba, ¿verdad? La hacía enojar, dice el capítulo 1, versículo 6, la irritaba, enojándola y entristeciéndola porque Jehová no le había concedido tener hijos. Así que ahora ya con su hijo, ¿verdad?, recibido y entregado a Jehová, entonces ahora sí, dice el texto, mi boca se ensanchó sobre mis enemigos. Es decir, puedo hablar contra ellos, ¿verdad? Ya puedo hablar y decir, miren, Dios sí me ha bendecido con este hijo. Aquí, y finalmente, dice, me alegré en tu salvación. Aquí salvación la vemos como la ayuda de Dios en la situación en la que estaba sufriendo Ana, ¿verdad? Luego, en el versículo 2 expresa que Dios es único. Dice, no hay santo como Jehová, porque no hay ninguno fuera de ti, y no hay refugio como el Dios nuestro. Eso es lo que dice el versículo 2. Es decir, Dios es único en santidad y en protección, como refugio a quien podemos ir en cualquier necesidad o problema o situación, ¿verdad? El versículo 3 es un llamado a no enorgullecerse, ya que dice, no multipliquéis palabras de grandeza y altanería. Cesen las palabras arrogantes de vuestra boca, porque el Dios de todo saber es Jehová, y a él toca el pesar las acciones. Es decir, claramente aquí la grandeza, la altanería, la arrogancia no es real
es solamente lo que piensa el hombre, ¿verdad? Y lo expresa con palabras. Es decir, dice aquí, no multipliques palabras de grandeza. Cesen las palabras arrogantes de vuestra boca. Es decir, son puras palabras, no es real la grandeza, la altanería, la arrogancia, el orgullo, la jactancia o la presunción, ya que Dios todo lo sabe y lo juzga. Conoce lo que hay en cada persona, en cada corazón, sus motivos, sus temores, y cada acción, cada cosa que hacemos, Dios la conoce muy bien, ¿verdad? Y Él la pesa, la juzga y sabe que esa grandeza y orgullo solo son palabras, ¿verdad? Finalmente en el versículo 4 nos dice el texto que Dios fortalece o Dios debilita. Los arcos de los fuertes fueron quebrados, sus armas, ¿verdad?, fueron quebradas, y los débiles se ciñeron de poder. Es decir, Dios es el que fortalece, les da fuerzas a los débiles y debilita a los fuertes y poderosos, ¿verdad? Ellos son quebrados y destruidos finalmente. En resumen, este principio lo vemos en el cántico de Ana, porque Ana reconoce que Dios es único en santidad y protección y conoce lo que hay en el corazón del hombre, solo presunción de grandeza, pero Dios es quien humilla y será Dios quien exalta. Así que hermano, hermana, no seamos nosotros los que veamos o hablemos de nuestra grandeza, porque no tenemos ninguna, es solo palabra, son palabras, solo son ideas que nosotros tenemos de nosotros mismos, pero dejemos que Dios sea el que pese nuestros corazones, nuestras acciones, nuestras motivaciones, y entonces que Él nos humille, ¿verdad?, si es necesario, y nos exalte también, si Él así lo desea. Este principio de que Dios se opone al orgulloso y exalta al humilde lo vemos en todo el libro. Ya vimos que Penina irritaba a Ana, pero Dios la exaltó concediéndole un hijo y después más hijos e hijas. Vemos también a Elí, el sacerdote Elí. Ahí desde el capítulo 1 lo vemos, pero principalmente en los siguientes, en el 2, en el 3, aún en el 4, ¿verdad? Vemos a Elí y a sus hijos, ¿verdad?, Ofni y Finés, que murieron con vergüenza, ¿verdad? Aunque él era sacerdote y ellos oficiaban en los sacrificios que traía el pueblo, y Samuel, ¿verdad?, el niño Samuel, el jovencito Samuel, fue exaltado como juez y profeta de Israel. También vemos más adelante a Saúl, hijo de un hombre valeroso, Saúl siendo joven, hermoso y más alto que todos en Israel, parece ideal para ser rey, pero es deshonesto, orgulloso, falto de integridad y desobediente a los mandamientos de Dios. El orgulloso Saúl es humillado. David, por lo contrario, un insignificante pastor joven, hijo menor, el candidato menos probable para ser rey, es escogido por Dios y llega a ser rey. Así que Dios humilla a Saúl y exalta a David. También vemos a Goliat, ¿verdad?, de los filisteos, un paladín de ellos enorme, ¿verdad?, es derrotado por el débil David. Pero débil, pero confiado humildemente en el Dios de Israel. También vemos que Saúl persigue a David y la manera en la que David
reacciona ante esa persecución, solo huye y confía en Dios. Y así, hermanos, muchos ejemplos más en este libro de Samuel. Veamos este principio en la captura del arca del pacto por los filisteos. Primer libro de Samuel, capítulo 4. En los versículos, desde el versículo 19 al 21 del capítulo 3, vemos que Samuel creció y se convirtió en el líder y en un gran profeta de Israel. Dice: Samuel creció, Jehová estaba con él y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Y todo Israel, desde Dan hasta Beerseba, conoció que Samuel era fiel profeta de Jehová. Y Jehová volvió a aparecer en Silo, porque Jehová se manifestó a Samuel en Silo por la palabra de Jehová. Y Samuel habló a todo Israel. También vemos que los filisteos se levantan como los enemigos de Israel. Versículo 1. Por aquel tiempo salió Israel a encontrar en batalla a los filisteos y acampó junto a Ebenezer, y los filisteos acamparon en Afec. Y los filisteos presentaron la batalla a Israel. Y trabándose el combate, Israel fue vencido delante de los filisteos, los cuales hirieron en la batalla en el campo como a 4,000 hombres. Los israelitas no oraron ni pidieron la ayuda de Dios, sino que ellos se vieron arrogantes, pero fueron heridos, ¿verdad? Ellos se creían orgullosos, ¿verdad?, con su ejército, y con eso, sin la necesidad de pedir la ayuda de Dios, enfrentan a los filisteos. El resultado, ¿verdad?, la muerte de 4,000 hombres. Y así, debido a su presunción arrogante, ahora, ¿verdad?, mandan traer el arca del pacto como una especie de trofeo, porque creen que automáticamente les dará la victoria en la batalla, ¿verdad? Cuando volvió el pueblo al campamento, dice el versículo 3, los ancianos de Israel dijeron: ¿Por qué nos ha herido hoy Jehová delante de los filisteos? Traigamos a nosotros de Silo el arca del pacto de Jehová, para que, viniendo entre nosotros, nos salve de la mano de nuestros enemigos. Pero esto no lo consultan con Dios, es algo que ellos consideran que de esa manera, como un trofeo, ¿verdad?, ahí enfrente en el campo de batalla, pues eso va a hacer que la mano de sus enemigos sea derrotada. Pero lo que ocurrió, ¿verdad?, Dios permite, debido a esa presunción arrogante de Israel, Dios permite que Israel pierda la batalla, ¿verdad? Obviamente los filisteos, cuando oyen el júbilo que se desató, ¿verdad?, en el campamento de Israel, cuando el arca del pacto llegó al campamento, entonces incluso dice que la tierra tembló, ¿verdad?, del júbilo que hubo en Israel. Los filisteos oyeron esa voz de júbilo y entonces supieron que el arca de Jehová había sido traída al campamento y tuvieron miedo, porque decían: ¡ay de nosotros! Pues antes de ahora no fue así. Versículo 7. ¡Ay de nosotros! ¿Quién nos librará de la mano de estos dioses poderosos? Y entonces, porque ellos habían escuchado, ¿verdad?, que el Dios de Israel había herido a Egipto con toda plaga en el desierto. Pero de todas maneras, pues ellos se esforzaron, ¿verdad?, se animaron entre ellos y dijeron: vamos, no sirvamos a los hebreos como ellos nos han servido. Más bien, seamos hombres y peleemos, ¿verdad?
Y pelearon, versículo 10, los filisteos, e Israel fue vencido. Y huyeron cada cual a sus tiendas, y fue hecha muy grande mortandad. Antes habían muerto 4,000, y ahora cayeron de Israel 30,000 hombres de a pie, dice el texto bíblico. Y, por supuesto, el arca de Dios fue tomada, versículo 11, y muertos los 2 hijos de Elí, Ofni y Finés. El arca es robada y los filisteos la colocan en el templo de su dios Dagón. Capítulo 5 del primer libro de Samuel, de nuestro libro de estudio, versículos 1 y 2. Cuando los filisteos capturaron el arca de Dios, la llevaron desde Ebenezer, donde había sido la batalla y la habían capturado, a Asdod, una de las ciudades principales de los filisteos. Versículo 2, y tomaron los filisteos el arca de Dios y la metieron en la casa, en el templo de Dagón, y la pusieron junto a Dagón. Luego el Dios de Israel derrota a los filisteos y a su dios Dagón sin necesidad de un ejército, enviando plagas sobre el pueblo. Veamos versículos 6 y 7. Y se agravó la mano de Jehová sobre los de Asdod, y los destruyó y los hirió con tumores en Asdod y en todo su territorio. Y viendo esto, los de Asdod dijeron: no quede con nosotros el arca del Dios de Israel, porque su mano es dura sobre nosotros y sobre nuestro Dios Dagón. Así que la envían, ¿verdad?, ahora a Gat, a la otra ciudad de los filisteos. Y versículo 9, aconteció que cuando la habían pasado, la mano de Jehová estuvo contra la ciudad con gran quebrantamiento, y afligió a los hombres de aquella ciudad, desde el chico hasta el grande, y se llenaron de tumores. Y también en el versículo 12, porque de ahí pues la llevaron a otra ciudad de los filisteos, a Ecrón, y en el versículo 12 dice: y los que no morían eran heridos de tumores, y el clamor de la ciudad subía al cielo. Así que los filisteos ya no quieren el arca y pues obviamente la envían de vuelta a Israel. Versículos 13 al 15 del capítulo 6. Versículos 13 al 15 del capítulo 6. Y los de Bet-Semes, ya en Israel, segaban el trigo en el valle. Y alzando los ojos vieron el arca, y se regocijaron cuando la vieron. Y el carro vino al campo de Josué de Bet-Semes, y paró allí donde había una gran piedra, y ellos cortaron la madera del carro, y ofrecieron las vacas en holocausto a Jehová, y los levitas bajaron el arca de Jehová, y la caja que estaba junto a ella, en la cual estaban las joyas de oro, lo que habían pagado los filisteos, cosas de oro, tumores, figuras de ratones, y todo, dice, en la cual estaban las joyas, y las pusieron sobre aquella gran piedra, y los hombres de Bet-Semes sacrificaron holocaustos y dedicaron sacrificios a Jehová en aquel día. Así que es de vuelta el arca, ¿verdad? ¿Qué vemos aquí, hermanos? ¿Qué vemos aquí? ¿Cuál es el punto de esta historia? Pues primeramente, que Dios no es trofeo de Israel. Que Dios se opone al orgullo, tanto el orgullo de los filisteos, pero también al de su propio pueblo Israel. Así, Israel necesita permanecer humilde y obediente si quiere experimentar la bendición del pacto de Dios. La aplicación para nosotros, hermanos, de la misma forma,
nosotros debemos desarrollar humildad y obediencia para disfrutar todas las bendiciones que tiene Dios para sus hijos. No debemos permitir enorgullecernos, ser altaneros, arrogantes, porque seamos muy hábiles en alguna cuestión, o incluso por ser cristianos y que no vamos a padecer, que no vamos a tener dificultades, problemas. No debemos confiar, hermanos, en nosotros mismos. No debemos de enorgullecernos en ese sentido, sino que debemos de ser humildes, ¿verdad? Obedientes a los mandamientos que Dios nos da, ¿verdad? Confiando en que nuestro Señor Jesucristo envió al Espíritu Santo para que esté en nosotros y que nos ayuda a desarrollar esta humildad y esta obediencia. Y esperemos, ¿verdad? En ese sentido, esperemos y confiemos en la voluntad de Dios en nuestras vidas, ¿verdad? Así nosotros veremos en abundancia toda bendición que hay para nosotros, disfrutando, hermanos, del perdón de nuestros pecados, ¿verdad? Reconociendo que no fue por nosotros, por ningún mérito nuestro, sino fue por el sacrificio y la sangre derramada de nuestro Señor Jesucristo en la cruz, muriendo en nuestro lugar, pagando por la deuda que tenemos delante de Dios, pagándola por nosotros, por nuestros pecados, libres ya de la carne, del pecado, del mundo. Con toda libertad, hermanos, podemos servir a nuestro Dios, obedecer a nuestro Dios, amarlo, adorarlo y servirnos unos a otros, hermanos. Todas estas bendiciones están para nosotros, pero debemos caminar con humildad y con obediencia delante de nuestro Dios. Oremos al Señor. Padre, muchas gracias, Señor, porque nos permites estudiar tu palabra, este libro de Samuel, que encontramos estos principios, Señor, y que los vemos también en nuestra vida como una advertencia, Señor, para no desarrollar orgullo, soberbia, arrogancia en nuestras vidas, sino por el contrario, Señor, ya que tú conoces nuestros pensamientos, nuestros motivos, Señor, y tú eres, Señor, quien da, quien exalta al humilde, pero también eres quien abate y te opones al soberbio y al orgulloso. Ayúdanos, Señor, a caminar en humildad, a ser obedientes a tu voz, a ser obedientes a tu palabra, para que podamos seguir en comunión contigo y crecer, Señor, y recibir de ti todas las bendiciones espirituales y materiales que tú tienes para tus hijos. Te agradecemos todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hermanos, Dios les bendiga y sigamos con estos estudios. Va a haber una pausa en los siguientes domingos por otros servicios que tenemos, otros cultos, pero reanudaremos muy pronto con estos estudios, las lecciones en el libro de Samuel. Dios les bendiga, hermanos.